Soy Soledad Vallejos, estoy con la doctora Noemí Castelli Perkins. Vamos a hablar sobre la terapia en grupo. En un momento donde hablar de la terapia en grupo también significa hablar sobre situaciones como las redes sociales, como internet, como la cultura digital predominante en nuestra generación. Así nos comunicamos, así vivimos hoy. Así que bueno, ¿qué tal? ¿Cómo estás, Noemí? ¿Cómo estás? Contame de qué se trata la terapia en grupo, cómo se trabaja la terapia en grupo y por qué te dedicas también al tema. Bueno, la terapia en grupo me fascina. Realmente es algo que me resulta muy atractiva a mí como profesional hacerla. ¿Por qué hago terapia en grupo? Bueno, primero me formé en eso. En los años 80 era muy común que vinieran terapeutas de otras partes del mundo, porque como vos decís muy bien, hoy todo es en red. Las primeras consultas, yo me proponía como terapeuta de grupo, pero las primeras consultas que a mí me llegaron, muchas veces fue cuando, por ejemplo, la justicia se hizo oral. Fue difícil para los abogados pasar de ser todo escrito a pasar a tener que hablar los casos, ¿no? Era difícil para los distintos profesionales ese nivel de exposición y la premura con que se da todo en el mundo oral. ¿Por qué hago terapia de grupo? Fundamentalmente trabajamos varios temas. Un tema es el tema de la discriminación y la integración, es decir, yo soy en un grupo, yo soy yo y distinto de los otros. Y por otra parte, el segundo aspecto es yo me integro. Yo soy yo, pero me integro en un grupo de referencia, en un grupo de pertenencia. ¿Y qué diferencia hay o por qué alguien debería hacer terapia grupal y no individual? Son distintas, tienen distinto alcance y... Primero quiero comentar algo de la terapia de grupo. Sí. En la terapia de grupo se desarrolla algo que se llama empatía, que se llama inteligencia emocional, que se llama habilidades sociales. Ahora hay un nuevo concepto que es social thinking, donde el sujeto aprende a moverse en un mundo líquido, como dice Bauman, en un mundo en permanente transformación y que tiene que desplazarse y si no se adapta, se muere. Claro. Entonces es muy importante tener esa habilidad, esa cintura para poder protagonizar escenarios muy distintos y vivir en ciudades distintas. Ahora es muy común que la gente se desplace y viva en distintas ciudades. Sí. Vos me preguntabas cuándo se hace individual y cuándo se hace grupal. Sí, o qué diferencias son las que rigen cada uno de los trabajos. En general, cuando una persona viene a verte, quiere una terapia individual, porque tiene su problema, quiere todo el tiempo para él y quiere resolver lo suyo. Esa terapia individual se puede transformar en terapia de familia, en terapia de pareja, es decir, con las personas que son referentes cercanos, afectivos. Ahora, una vez que la persona ha superado esa etapa, muchas veces le interesa seguir en el proceso de crecimiento y ahí se puede abrir a otros que él no conoce, que no forman parte de su mundo de referencia afectiva. Claro. Y en ese caso la terapia de grupo es como un estadio tardío. Okay. ¿Pero hay gente que tiene similares conflictos o cuestiones por resolver o el grupo es tan heterogéneo como la vida misma? Bueno, el grupo, yo generalmente trabajo en forma individual y después los agrupo y busco que sea un grupo terapéutico. Bien. Que sea, yo los mixturo de manera tal cuya compañía potencie lo que la persona tiene que aprender. Pero también existe ahora, en este siglo XXI, una demanda de mucha gente que viaja. Yo tengo muchos pacientes extranjeros que viajan y que es muy difícil vivir en otro país. Sí. Es difícil, aun cuando sea para bien, aun cuando la persona haya viajado, que no esté en el exilio, que no haya sido... No, por supuesto, que implica un crecimiento profesional o un crecimiento personal también. Aunque hay un sea costado, elegido, claro. aunque no sea obligado, es muy difícil. Y motivo por el cual viene la terapia. Y en ese caso es muy interesante el grupo, porque el grupo es como que le provee una matriz afectiva que él no tiene. Le da un grupo de referencia, de pertenencia. Y además muchas veces cuando la persona viaja, no tiene tanto dinero y no tiene prepaga, y la terapia de grupo es más accesible. Claro.
tiene un costo más bajo. Pero esto no es lo fundamental es la necesidad que tiene de tener un grupo de referencia, un lugar a donde ir, un lugar donde es esperado, y un lugar que funciona más allá de la presencia física del terapeuta, porque Bien. el grupo puede verse más allá del tiempo pautado. Sí, claro, funcionan las redes sociales en las terapias también, ¿no? Claro, Digo, claro. Como núcleo que los aglutina a todos para tener ese momento de trabajo. Claro. Las usás. Y además la terapia grupal les provee de un escenario donde practicar este tema de las habilidades sociales, de la asertividad, Claro. que es el poder reconocer lo que yo necesito, poder reconocer lo que el otro necesita y poder conciliar y desarrollar una inteligencia donde yo voy desplegando mi necesidad, el cuidado de mis derechos, respetando el cuidado del otro. Tan necesario en un mundo tan interactivo como estamos ahora. Claro. ¿Hay características para quien deba hacer una terapia de grupo y no una individual o una familiar? A veces el paciente elige, pero yo creo que en realidad el paciente debe estar abierto a la prescripción del profesional. El profesional lo va a orientar qué es lo más indicado y el paciente debería ser permeable a este consejo profesional que está fundado en el diagnóstico, ¿no? Y en la experiencia que es intransferible, ¿no? Debería estar en manos del profesional esta selección. ¿Hace mucho trabajás con terapia de grupo? Sí. Realmente estoy en Estados Unidos. Los americanos son genios en trabajar en equipo. Sí, mucho más fuerte, ¿no? Mucho más fuerte. El trabajo de grupo y las terapias en distintas situaciones, digo, para resolver distintos conflictos, ¿no? También muy... Incluso la terapia de grupo le permite toda la inclusión del cuerpo, mientras que el grupo permite el desplazamiento, cambiar de espacio a distintos interlocutores, incluir el cuerpo. Cuando se trabaja en grupo, se trabaja mucho con música, con baile, con canto. ¿Y por qué acá no está tan fuerte el arraigo a la terapia de grupo? ¿Qué falta desarrollar o a qué le tememos en la terapia de grupo? Es una buena pregunta. En los años 60 y 70 estuvo muy desarrollado. Ajá. Después se calmó. Bien. Y en la actualidad, no sé por qué se hace tan poco. No te puedo decir. Porque la gente... El argentino tradicional es como que busca una cosa más intimista para contar sus problemas, quizá. Pero no sé si agota la respuesta. No está difundido. Bueno, no sabemos trabajar mucho en equipo, no estamos muy entrenados como país. Y creo que tenemos que apuntar hacia eso, aprender a trabajar más en equipo y desarrollar esa habilidad que en los avisos laborales te piden, ¿no? Sabe trabajar en equipo. Las empresas mucho capacitan en esa dirección. Hay muchos cursos de capacitación empresarial donde los orientan a una comunicación exitosa y les dan tips para desarrollar esta inteligencia social, ¿no? Esta inteligencia emocional. Bien. Muchísimas gracias, Noemí. Tal vez.